Bueno, para empezar con serie geométrica vamos a recordar que antes trabajamos con una progresión geométrica y vimos que el término general de una progresión geométrica se podría escribir así, ¿no? O bien se podía escribir así, depende de dónde tomábamos n, si mayor o igual que 0 o mayor o igual que 1. Vamos a escribirlo ahora de esta manera para ver series. Recuerden que en una progresión geométrica cada término se obtenía multiplicando al anterior por una constante llamada razón. Por ejemplo, si yo escribo esta sucesión, esta era una progresión geométrica. Si empiezo de 0, para n igual a 0 me da 1, para n igual a 1 me da 2, para n igual a 2 me da 4, para n igual a 3 me da 8, para n igual a 4 me da 16. Acá está el término general y sigue la sucesión, ¿no? Cada término se obtiene multiplicando el anterior por 2. En este caso, la razón, el a sub 1 es 1 y la razón vale 2. Habíamos visto también que la forma era como si fuera una exponencial, ¿no? Si nosotros graficamos esto, el gráfico es así, es como un pedazo del gráfico de 2 a la x. La progresión aritmética tenía la forma de una exponencial porque la variable que es n estaba en el exponente de una potencia. Bueno, entonces, esta es una progresión geométrica y lo que vamos a ver ahora para trabajar con series es un nuevo símbolo que es el símbolo de sumatoria. Vamos a hacer, por ejemplo, una suma parcial. Una suma parcial quiere decir, vamos a tomar algunos términos de la progresión geométrica y los vamos a sumar. Vamos a decir que la variable la vamos a tomar desde 0 hasta, no sé, hasta 4. Y la progresión geométrica que vamos a tomar es esta. Esto se llama suma parcial porque tomamos algunos términos de la progresión geométrica para sumar. ¿Ven? Dice que la variable va a ir desde 0 hasta 4. Este es el límite inferior y este es el límite superior, como hacíamos con las integrales. O sea que voy a hacer 2 a la 0, más 2 a la 1, más 2 a la 2, más 2 a la 3, más 2 a la 4. Tomé algunos términos de la progresión geométrica y los sumé. Y esto, bueno, me va a dar un número, ¿no? 16... 20, 28, 29, 30, 31. En una serie lo que se hace no es tomar algunos términos de la progresión, sino tomar todos los términos de la progresión. Esta progresión tiene infinitos términos. Entonces se hace lo que se llama la suma total. Se hace la sumatoria desde n igual a 0, desde n igual a 1 o desde n igual a 2, no importa de dónde, pero hasta infinito. O sea que lo que vamos a hacer es sumar todos los términos. Acá va a estar el término enésimo, 2 a la n, todos los términos de la progresión geométrica. ¿Cómo se hace para llevarlo al infinito la suma? Con el límite. No lo vamos a hacer, pero hay que hacer el límite cuando n tiende a infinito, bueno, del término general. Y lo que vemos en esta progresión es que primero, que es de todos los términos son positivos, porque la razón es positiva, pero ¿se acuerdan que habíamos visto que una progresión podía ser alternada, podía tener algunos términos positivos y otros negativos? En esta suma, en esta serie geométrica, todos los términos son positivos, y además lo que se ve acá es que cada término es más grande que el anterior. No, este vale 2, este vale 4, este vale 8. O sea que esta suma se puede demostrar haciendo el límite, pero bueno, veámoslo así, esta suma va a dar infinito. Cuando la suma en una serie geométrica da infinito, se dice que la serie es divergente. ¿Cuándo va a pasar que la serie sea divergente? Y cuando la razón sea mayor que 1, porque fíjense, si la razón es mayor que 1, lo que voy a tener
Es como un exponencial creciente. Entonces, el término general se va a ir a infinito y eso lo que significa es que cada término va a ser más grande que el anterior. Y si cada término es más grande que el anterior y todos los términos son positivos, la suma se va a ir a infinito. Por ejemplo, 2 a la n se ve que se va a infinito. Si yo hago la serie geométrica de razón 3, 3 a la n es lo mismo, ¿no? Va a ser 3 a la 0, más 3 a la 1, más 3 a la 2, más 3 a la 3. Cada término va a ser más grande que el anterior. Y entonces la serie va a ser divergente. Si tenemos la vamos a anotar ahora siempre de esta forma. Si tenemos una serie geométrica, o sea, que es la suma generada por una progresión geométrica, ¿no? Y la razón es mayor que 1, como en este caso o como en este caso, se dice que la serie es divergente, porque la suma de todos sus términos va a dar infinito. Bueno, recién anotamos que si la razón era mayor que 1, la serie era divergente. Si la razón es igual a 1, también la serie es divergente. Porque fíjense, ¿qué quiere decir que la razón sea igual a 1? Que tenemos 1 a la n. O sea que el primer término va a ser 1 a la 0, el segundo 1 a la 1, el tercero 1 a la 2, el cuarto 1 a la 3. Y si sumamos todo esto, también todo de términos positivos, y se ve, ¿no?, que esto va a tender a infinito. O sea, que la serie va a ser divergente, o sea, su suma va a dar infinito cuando la razón sea mayor que 1 y también cuando sea igual a 1. Si nosotros tomamos, por ejemplo, esta progresión geométrica, ven acá, tengo de nuevo, es como si fuera un exponencial, pero ahora la base es 0, y entonces el término general, si hago el límite cuando n tiende a infinito del término general, no se va a ir a infinito, se va a ir a 0. Si yo formo la sumatoria hasta infinito, lo que estoy haciendo es sumando, ¿no? Un medio a la 0, después un medio a la 1, después un medio a la 2, después un medio a la 3 y así, ¿no? Bueno, lo que veo acá, primero que esto vale solamente si se trata de una serie geométrica, ¿no? Si es otro tipo de series, no. Lo que veo acá es que cada término, ¿ven? Un medio a la 0 me da 1. Cada término es más chico que el anterior. Entonces la idea es que estoy sumando números, infinita cantidad de números, pero el término general se va a 0. Fíjense, a 1 le sumo un medio, y después le sumo un cuarto, y después le sumo un octavo, y después le sumo otro número más chiquitito. Como el término general se va a 0, pasa que toda esta suma no se va a infinito, si es una serie geométrica. Esto, de nuevo, no es una forma de demostrarlo. Se demuestra haciendo el límite cuando n tiende a infinito. No vamos a hacer toda la demostración, pero la idea es esta, ¿no? Más o menos, si estoy sumando infinita cantidad de números, pero cada número es más chico que el anterior, puede ser que sea convergente. Se dice que es convergente cuando la suma no da infinito, sino que da un número. ¿Cómo se calcula el número al cual converge una serie geométrica? Cuando su razón es menor que 1. ¿Se acuerdan que la exponencial era decreciente cuando la base era 0, o sea, la base decíamos que estaba entre 0 y 1, y entonces la exponencial era decreciente. Acá la razón puede ser negativa también, no necesariamente tiene que ser positiva. Entonces vamos a poner que en módulo la razón es menor que 1. Si pongo que en módulo la razón es menor que 1, ¿se acuerdan cómo se sacaba la barrita de módulo cuando decía menor? Si pongo que en módulo la razón es menor que 1, estoy diciendo que la razón está entre menos 1 y 1.
entre menos 1 y 1, acá. La razón es 0, positiva o negativa. Cuando pasa esto, la serie geométrica es convergente. ¿Qué quiere decir que sea convergente? Que su suma me da un número. Y ese número lo podemos calcular con esta formulita. Ahora la vamos a usar. En esta formulita, a sub 1 no sale de reemplazar siempre a n por 1. A sub 1 va a ser siempre el primer término de la serie, el primer término de la sumatoria. En este caso, a sub 1 vale 1. Vamos a hacer después otros ejemplos. Y la razón, en este caso, vale 1/2. Siempre la razón es este número. Es la base de la potencia enésima. Entonces abajo va a quedar 1 menos 1/2. 1 menos 1/2 es 1/2. ¿Está bien? Y si yo hago 1 dividido 1/2, esto me va a dar 2. Entonces, la serie puede ser divergente, que quiere decir que su suma me da infinito, o puede ser convergente, quiere decir que su suma me da un número. Y ese número lo puedo calcular con esta formulita. En este caso, la suma de los infinitos términos de esta serie geométrica da 2. Y lo que hay que saber es que es divergente cuando la razón es mayor que 1 o igual a 1. Y ahí no aplico esta formulita, porque si es divergente quiere decir que la suma me da infinito. Y es convergente cuando la razón en módulo es menor que 1. Bueno, entonces cuando trabajamos con serie geométrica, siempre la sumatoria va a ser hasta infinito. Y acá no importa, a veces empieza de 0, a veces de 1, puede empezar de cualquier número. Lo que hay que hacer siempre es acomodar la expresión para ver quién es la razón. Porque vieron que hay que fijarse si la razón es mayor que 1 o si la razón es menor que 1. En este caso, ven que tenemos 2 a la n dividido 3 a la n. Vamos a aplicar la propiedad de las potencias, pero al revés. La potencia es distributiva con respecto a la multiplicación y con respecto a la división. ¿Qué quiere decir? Que es lo mismo anotarla separada que toda junta. ¿Por qué la anoto así? Porque toda la expresión que está a la n, la base, es la razón. Entonces en este caso digo, es una serie geométrica, la razón es 2/3. En módulo es menor que 1. Entonces converge. ¿Qué quiere decir que converge? Que su suma me da un número. Y puedo calcular su suma con la formulita que vimos recién. Y su suma es, ¿quién es? A sub 1 dijimos sobre 1 menos r. ¿Quién es el a sub 1? No importa qué número está acá, ni qué número hay acá. Primero me fijo que el a sub 1 es el primer término de la sumatoria. Si yo reemplazo a n por 1, el primer término de la sumatoria es 4 por 2/3 a la 1. ¿Está bien? Y después tengo que seguir con 4 por 2/3 a la 2. Y después 4 por 2/3 a la 3. Y así, ¿no? Hasta infinito. Bueno, entonces, ¿quién es el a sub 1 que aparece acá en la formulita? Es el primer término de la sumatoria, que resulta de reemplazar a la n por el número que dice acá. Bueno, entonces, en este caso, el a sub 1 es 4 por 2/3 a la 1. Y abajo hay que hacer 1 menos r. En este caso la razón vale 2/3. Y ahora lo único que hay que hacer es la cuenta. Esto es 8/3 y esto es 3/3 menos 2/3 es 1/3. El numerador queda como está, el denominador pasa multiplicando pero al revés, o sea que esta suma da 8, o sea que esta serie es convergente y su suma da igual a 8. Si fuera al revés, si acá dijera 3 a la n sobre 2 a la n, ¿sí? Si fuera así, si dijera 3 a la n sobre 2 a la n, se juntan para ver cuál es la razón y te queda 3 medios a la n, y entonces acá habría que poner que la razón en módulo es 3 medios, mayor que 1. Entonces diverge.
Y ahí, como les decía antes, no aplico la formulita, porque si diverge quiere decir que su suma se va a infinito. Y entonces no tiene sentido aplicar la fórmula. Bueno, miren esta. En este caso empieza de 2, pero no importa. Primero vamos a acomodarla para buscar la razón. Y acá vamos a hacer así. Siempre vamos a aplicar las propiedades, pero al revés. Vamos a pensar que 3 a la n menos 1 es 3 a la n por 3 a la menos 1. ¿Está bien? Porque producto de potencias de igual base, los exponentes se suman. Y abajo lo mismo. ¿Ven que tengo en el exponente una suma? Entonces esto lo puedo transformar en una multiplicación. ¿Por qué? Porque producto de potencias de igual base, los exponentes se suman. Y acá también aplico la propiedad de las potencias al revés. No sé si se acuerdan que había una propiedad que decía que potencia de potencia, los exponentes se multiplicaban. ¿Ven que se están multiplicando? Potencia de potencia, los exponentes se multiplican. Y entonces acá me queda 16 a la n por 4 a la 1. ¿Ven? Lo que trato de dejar son todas potencias con exponente n, para después juntarlas y poder buscar la razón. Entonces, primero acomodo. Arriba queda 3 a la n por 3 a la menos 1 y abajo queda 16 a la n por 4. Bueno, ahora estas dos potencias, como tienen exponente n, se pueden juntar porque la potencia es distributiva con respecto a la división. Y estos números, este 3 a la menos 1 lo escribo en el denominador y entonces el exponente que es negativo pasa a ser positivo. Y entonces acá tengo la razón. Ahora digo, es una serie geométrica. La razón, igual serie geométrica es la única que vamos a ver, es 3 sobre 16. En módulo es menor que 1, entonces converge. Y si converge, puedo calcular su suma con la formulita. Para calcular su suma tengo que conocer quién es el primer término de la sumatoria. Y el primer término resulta de reemplazar a la n por 2. Ahora vamos a poner. Bueno, para calcular la suma necesito conocer el primer término de la sumatoria. El primer término de la sumatoria va a ser 1 sobre 12 por la razón, ven que empieza con 2 al cuadrado. Entonces el otro va a ser 1 sobre 12 por la razón al cubo. Y el otro va a ser 1 sobre 12 por la razón a la cuarta. Bueno, y esto no necesitan ponerlo, ¿no? Yo lo pongo para que se den cuenta más o menos. Entonces, si la razón es convergente, si la razón es menor que 1, converge, puedo calcular su suma con esta formulita. ¿Quién es el a sub 1? El primer término de la sumatoria. 1 sobre 12 por 3 sobre 16 al cuadrado. Y abajo, ¿qué hay que poner? 1 menos la razón, que en este caso es 13 sobre 16. Ahora hay que hacer esta resta, hay que hacer esta cuenta y después hay que hacer la división y les digo cuánto da. Bueno, si hice bien las cuentas, toda esa cuenta da 9 sobre 2,496. O sea que la suma de toda esta serie es esta. ¿Está bien? Si acá hubiera empezado de 1, el primer término sería 1 sobre 12 por 3 sobre 16 a la 1. Y si hubiera empezado de 0, el primer término sería 1 sobre 12 por 3 sobre 16 a la 0. Y este primer término es el que hay que poner en la formulita para calcular la suma. Bueno, miren este ejercicio. Cuando en el numerador hay una suma o una resta y está todo dividido por un número a la n, ¿no? Si no tiene n, no hay problema. Lo que se hace es dividir, esto es 2 a la n dividido 5 a la n más 3 a la n dividido 5 a la n. Bueno, de nuevo, si juntamos,
porque es una división, entonces quedaría 2/5 a la n más, y acá pasa lo mismo que pasa con las integrales. Si hay una suma o hay una resta, es la sumatoria del primer término más o menos la sumatoria del segundo término. Y entonces me quedaría así, ¿ven? Es como si tuviera dos series. Si esta es convergente y esta es convergente, quiere decir que la suma de esta me va a dar un número y la suma de esta también me va a dar un número. Y puedo calcular la suma total. Entonces acá tendría que decir que esta es convergente porque la razón en módulo es menor que 1, o sea que converge. Y su suma es, vamos a ponerle S1, A sub 1. ¿Quién es el A sub 1? Es el primer término de la sumatoria. Ven que acá n empieza de 0, o sea que el A sub 1 sería 2/5 a la 0. Todo dividido 1 menos r, que en este caso es 2/5. Y hago la cuenta. Todo número elevado a la 0 queda 1. Acá queda 5/5 menos 2/5, 3/5. O sea que esta suma da 5/3. Y con esta lo mismo, ¿no? Con esta podríamos decir la razón en módulo es menor que 1. Entonces converge y puedo calcular su suma. A sub 1 es 3/5 a la 0. Todo dividido 1 menos r, que es 3/5. Bueno, en este caso cualquier número elevado a la 0 da como resultado 1. 5/5 menos 3/5 te queda 2/5. O sea que esta serie da 5/2. Y entonces, la suma total, ¿a cuánto va a ser igual? A 5/3 más 5/2, ¿no? Y bueno, ahora lo único que hay que hacer es esta cuentita. 6 dividido 3, 2, por 5, 10. 6 dividido 2, 3, por 5, 15. O sea que parece que la suma de esta serie da 25/6. ¿Sí? Cuando hay una suma o una resta, lo separo. En algunos ejercicios aparece una letra, como en este caso, por ejemplo, la A, y les dice hallar el valor de A para que la suma de todo esto me dé igual a 1/2, o sea, para que la serie sea convergente. Bueno, ¿cómo podemos trabajar? Primero siempre la arreglamos para hallar quién es la razón. Abajo 5 a la n más 1 lo podemos expresar como 5 a la n por 5 a la 1. Y ahora podemos juntar estas dos potencias que tienen exponente n. Y entonces queda, el 5 queda abajo, 1/5 por a sobre 5, todo elevado a la n. Bueno, primero, si la serie es convergente es porque la razón en módulo es menor que 1, ¿no? O sea, se tiene que verificar que la razón, que es a sobre 5, sea menor que 1. O sea, si acá saco la barra de módulo, a sobre 5 tiene que ser menor que 1 y mayor que menos 1. Y ahora puedo pasar de 5, esta inecuación se puede resolver toda junta. El 5 pasa multiplicando para acá y para acá, y nos queda que para que la serie sea convergente, la razón tiene que estar entre, el valor de A, perdón, tiene que estar entre menos 5 y 5. Pero además me piden que la suma me dé 1/2. Bueno, esta serie empieza de 0, o sea que el primer término es 1/5 por A sobre 5 a la 0. Después va a seguir 1/5 por A sobre 5 a la 1 y así, ¿no? Y lo que me dice es que la suma tiene que ser igual a 1/2. Bueno, ¿cómo se saca la suma con la formulita? Es el A sub 1 por A sobre 5 a la 0, igual todo número elevado a la 0 da como resultado 1, sobre
1 menos R. ¿Quién es R? A sobre 5. ¿Y qué nos dice el ejercicio? Que toda esta suma tiene que ser igual a 1/2. Entonces lo que me va a quedar, acá es una ecuación donde la única incógnita es A. Hay que despejar A y A tiene que estar en este intervalo, ¿no? Vamos a hacer la cuenta. Bueno, hay varias maneras de hacer la cuenta, ¿no? Primero A sobre 5 a la 0, todo el número elevado a la 0 da 1. Así que en el numerador quedaría 1/5. En el denominador podemos hacer la cuenta o podemos pasarlo para el otro lado y después hacer la distributiva. Es lo mismo, ¿no? Si lo paso para el otro lado y hago la distributiva, acá queda 1/5 y a la derecha del igual. Ojo que si lo paso todo, como tiene dos términos, tengo que poner paréntesis, ¿eh? Acá en vez de hacer la distributiva podría pasar 1/2 que está multiplicando del otro lado dividiendo, por ejemplo. Igual hay muchas maneras de resolverlo. Bueno, y entonces ahora transformo la división en multiplicación, el numerador queda como está y el denominador pasa multiplicando pero al revés, ¿está bien? Entonces acá queda 2/5. Este 1 lo puedo pasar para el otro lado y acá queda menos A sobre 5. 2/5 menos 1 es 2/5 menos 5/5 y eso te da menos 3/5. Y ahora puedo pasar el 5 que está dividiendo, del otro lado multiplicando, y lo puedo pasar con el menos, ¿no? O después pasar el menos para el otro lado, es lo mismo. Y 3/5 por 5 va a dar 3. ¿Ves que el valor de A está dentro de este intervalo? Así que está bien. Después habría que hacer la verificación reemplazando acá A por 3, ¿no? Y resolviendo la suma con la formulita y la suma nos tiene que dar 1/2. Bueno, en todos los ejemplos que hicimos la razón era un número positivo, pero la razón también puede ser un número negativo, ¿eh? Y si la razón es un número negativo, cuando hacemos la suma, ¿vieron que es A sub 1 sobre 1 menos R? Si la razón llega a dar, no sé, menos 1/2, va a quedar 1 menos 1/2. Por eso ponemos la condición con módulo, que la razón en módulo tiene que ser menor que 1 o mayor o igual que 1 para que sea divergente. Y bueno, esto es todo de series geométricas.